Buenas tardes, mi nombre es André Felipe y vengo a exponerles sobre la PCB, Prince Circuit Board. Entonces, vamos a ver, ¿qué es una PCB? Pues en su nombre, como lo dice, es una tarjeta de circuito impreso o placas de circuito impresos. También se conoce en inglés como Prince Circuit Board. Estos circuitos se construyeron a través de un laborioso proceso de cableado punto a punto. Esto condujo a fallas frecuentes en las uniones de cable y cortocircuitos, cuando el aislamiento del cable comenzó a envejecer y a agrietarse. Podemos ver aquí que esta es una PCB, pues de las más viejas, que era de punto a punto con la unión de un cable. Entonces, pues se ocurrían fallas, cortocircuitos, porque se recalentaba un cable y tocaban otro y hacía cortos, envejecimiento, se agrietaban, la soldadura no era como la correcta cuando se soldaban, entonces cosas así. Vamos a hablar de la historia de la PCB. Las PCB o los circuitos impresos han evolucionado con sus conexiones eléctricas desde los años 1850. Pedazos de metal y alambre fueron los inicios de cómo conectar muchos componentes electrónicos en espacios limitados hechos en base de madera. Pues en ese tiempo se conectaban por medio de madera, o sea, cuadros, plaquetas, no como las que están actualmente, sino que se hacían de madera el diagrama y se hacía el circuito. En 1925, Charles Duncan de Estados Unidos sometió una patente de un método de crear trazos eléctricos en una superficie aislante no conductora y fue pintada con tinta conductora. Luego, en 1943, Paul Eisler de Gran Bretaña patentizó un método de grabado de un patrón conductivo de cobre a unas superficies de vidrio. La técnica no se popularizó hasta 1950, cuando los transistores comenzaron a introducirse con el fin comercial. En 1971 la tecnología de huecos y multicapas fue patentizada por la firma estadounidense Hazeltine, dando cabida a conexiones eléctricas en los componentes especiales y una nueva era en las PCB. La composición de una PCB. Una PCB es como una torta de cap o una lasaña. Hay capas alternas de diferentes materiales que se laminan con calor y adhesivo, de modo que el resultado es un solo objetivo, pues componer una PCB. Como podemos ver aquí, nos muestra las flechas. Esto es una PCB, pues del grosor, ampliamente, ¿no? Lo que trae por dentro. Entonces, seal screen sería serigrafía, que más adelante hablaremos de qué significa. Solder mask significaría máscara para soldar. Copper es el cobre y substrate es el sustrato más conocido como FR4. El FR4 es el material base o sustrato, suele ser de fibra de vidrio. Históricamente es designado más común para esta fibra de vidrio, es llamado FR4. Su rigidez y grosor también. También hay PCBs flexibles construidos en plásticos flexibles de alta temperatura, como el Kapton o su equivalente. Encontraremos muchas PCBs de diferentes espesores. El grosor más común para productos SparkFun es de 1.6 milímetros, o sea 0,063 pulgadas. Y algunos de nuestros productos, placas LilyPack y placas Arduino ProMicro, solo utilizan una placa de 0,8 milímetros de espesor.
Bueno, el cobre. El cobre es la siguiente capa, es una fina lámina de cobre, se lamina al calor a la placa y con adhesivo. En las PCBs comunes de doble cara el cobre se aplica a ambos lados. Pues eso quiere decir que cuando pues la PCB se puede usar por las dos partes, pues tiene cobre por el lado por un lado y por el otro, porque hay diferentes PCBs de una capa, de dos capas, multicapas, pero más adelante hablaremos de esas. Puede tener un solo lado. El grosor del cobre puede variar y se especifica por el peso en onzas por pie cuadrado. Depende del tamaño y del grosor de la placa, digamos, como para la resistencia que necesite o para la conductividad y cosas así. Sería el, el grosor del cobre en la PCB. Máscara para soldar. La capa en la parte superior, la que hablamos de primero, la segunda es la lámina de cobre que se llama capa de máscara de soldadura. Esta capa le da a la PCB su color verde o en sparkling rojo o amarillo o naranja puede ser. Se supone sobre la capa del cobre para aislar las trazas de cobre del contacto. Eso quiere decir que este alrededorcito que está aquí sobresalido es para poder soldar y que no haya como un contacto entre esto aquí y malas uniones, digamos. Tiene como este espacio para el relleno de la soldadura. Serigrafía. Esa es la parte de arriba de la PCB. Esta es prácticamente blanca, puede ser de otro diferente color. Es la que se llama así porque es la que agrega las letras, números y los símbolos en la PCB para identificación de los componentes que se pongan en la PCB, como LED, transistores, resistencias, pines, etcétera. También se pueden encontrar de color negro, gris, roja, incluso amarilla, pero la más común siempre es la blanca porque se resalta. La terminología de los PCB: anillo anular, el anillo de cobre alrededor de un edificio pasante plateado en una PCB. Como lo dije ahorita, pues el anillo es como para ser el relleno de la soldadura que se va a poner en un componente. Por ejemplo, aquí iría como una resistencia y pues, tendría que perforarse y ahí pasaría los dos alambrecitos, los dos cables de la resistencia, y aquí en la mitad iría la resistencia. El RDC es una verificación del software, del desempeño y del diseño. Eso significa que para asegurarse de que pronto las líneas no se estén cruzando o estén obstruidas o tengan un defecto, un software, pues cuando son impresas se encarga de eso. Los golpes de perforación. Los golpes de perforación son los agujeros, como podemos ver aquí. En este agujero, pues prácticamente se ve que fuera como manual, que se hiciera con la mano. Cuando se hace con máquina, pues quedan perfectamente. Cuando se hacen con la mano, con el taladro y cosas así, tenemos posibilidad de que la broca no haga el hueco exactamente donde debe ser, sino que se corra, puede dañar una línea y pues toca volver a empezar de nuevo con el trámite, porque la PCB ya no funcionaría. La pasta de soldadura, pues son pequeñas bolas de soldadura, como podemos ver aquí,
y con la ayuda de unas plantillas de pasta pues se pone la pasta de soldadura ahí. Esta es cuando son las plaquetas impresas, los PCB impresos, que pues ya viene con una pasta como un molde aquí en la mitad. Bueno, en cada parte viene con un molde para poder rellenarlos. Los tipos de PCB. Hay 8 tipos de PCB en el mundo electrónico. Pues son los siguientes: la PCB de una capa, de doble capa, multicapa, rígidas, flexibles, rígidas y flexibles, de alta frecuencia, con respaldo de aluminio. Vamos a hablar de cada una. La PCB de una capa es aquella que está hecha de una capa de material base o sustrato. Pues vamos a ver aquí el sustrato, lo muestra aquí. A un lado está cubierta con una fina capa de metal de cobre, o puede estar al lado y lado. Como vemos aquí, hay una línea de cobre y acá hay otra línea de cobre, pero esta es de una sola capa. Y tenemos también la máscara para soldar, pues ya que solamente se va a usar una sola parte porque es de una sola capa, sería por un solo lado que puede soldar. Esta es la más común en el mercado, pues ya que es la más económica en producción y en venta. Esta es la más utilizada en dispositivos como calculadoras, cámaras, impresoras, etcétera. Las PCB doble capa, como podemos ver aquí, pues ya viene diferente el sistema y tiene unas vías. Tiene una capa delgada de metal conductor, no sé si la pueden notar, la capa delgada del metal conductor, y viene a ambos lados. Ya esta se puede utilizar por lado y lado para unir un componente con el otro, y esta requiere un nivel intermedio. Son las más utilizadas en iluminaciones LED, tableros automotrices, máquinas expendedoras, etcétera, etcétera. Las PCB multicapa. La multicapa consiste de una en serie de 3 o más capas que se aseguran con un parámetro especializado y se intercalan. Como podemos ver aquí, vienen intercaladas las capas, 1, 2, 3 capas, viene por partes intercaladas como una conexión entre sí. Esta puede tener hasta 16 capas. La máxima capas que han hecho, pues que sean visualizados así, son 50 capas, y estas son muy usadas en servidores de archivos, almacenamiento de datos, tecnologías de GPS, meteorologías, sistemas satelitales. Es por su buen rendimiento. Las PCB rígidas. Las PCB rígidas son las que son impresas. Estas son hechas de sustrato sólido que evita que las placas se tuerzan. Estas son las más utilizadas en los computadores, en los celulares, y puede ser multicapa o una sola capa, y también son utilizadas de fibra de vidrio. Las PCB flexibles son las más caras, pues porque están hechas de materiales de plástico. También vienen en formato simple, doble o multicapa. Tienen a costar un poco más de su fabricación, pues por su hecho de que son flexibles. Pueden ocupar espacios
muy es, angostos, estrechos, como podemos decirlos, pues ya que son fáciles de manobrear y son hechos de materiales que puedan ser impermeables a prueba de golpes, resistentes a la corrosión y a aceites de alta temperatura. Las PCB rígidas ya te digo, las PCB rígidas es la combinación de ambas placas por una unión entre la flexible y la rígida. Estas son capas, digamos, para automóviles, teléfonos celulares, cámaras digitales, pues que tienen que tener una movención eh, de ciertos grados. Entonces, esta es la unión de una rígida con una flexible, que donde la flexible es la que se puede eh, acomodar a un cierto ángulo que se necesita en un espacio. Las PCB de alta frecuencia, estas son diseñadas para transmitir señales de más de 1 GHz. Los materiales de esta PCB incluyen laminado de epoxi reforzado de resina de dióxido y teflón. Es una de las PCB más costosas en fabricación y se usan mucho en componentes como equipos de sonido de alto volumen y las PCB con respaldo de aluminio. Está diseñada de manera muy similar a sus contrapartes con respaldo de cobre. En lugar, la PCB con aluminio es similar a su respaldo de aluminio utilizando placas de sustrato de aluminio. Como podemos ver aquí, trae la máscara de soldar, el cobre, el terminal conductivo dieléctrico, las vías y el sustrato de aluminio, que es en vez de ser cobre ya es aluminio. Es mucho más conductor, tiene muchas más ventajas, pues ya que tiene un bajo costo en fabricación, es respetuoso con el medio ambiente, dura mucho más el material. Y esta PCB es excelente para aplicaciones que requieran altas salidas de energía, como los semáforos, luces automotrices y circuitos de alta corriente. Las PCBs se pueden hacer el grabado cuando, digamos, se hacen manuales, pues digamos caseras que están estudiando o necesitan hacer una PCB para algún experimento. Para poderlas ver las pistas y todo eso, se usa el cloruro férrico o el cloruro cúprico o el ácido sulfúrico para el grabado de solventes en las PCBs. Esto es todo lo que le hablaré de la PCB. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.